Hola mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Acompáñenme en el videito de hoy a hacer una comparación de dos mascarillas que yo he probado en este canal y que son para lasear el cabello. Así es que yo espero que les guste el resultado tanto como a mí. Y estas son las dos mascarillas que estaré probando en el día de hoy. Y la idea surgió en los comentarios de la mascarilla Scala, porque una de ustedes me preguntó si podíamos comparar si la Vinny Lady pudiera ser un dupe de la Scala. Y aquí se los traigo, señores. Pude conseguir la mascarilla de Vinny Lady, que ya se me había terminado, y hoy la voy a estar poniendo a prueba cada una en una sección de cabello. Ya yo tengo el cabello lavado y simplemente es ya aplicar la mascarilla. Si ustedes quieren detalles de estas mascarillas, les voy a dejar los links a los videos de cada una de ellas. Pero ustedes saben que cada una hace un buen trabajo. Ahora vamos a comparar cuál de los dos es mejor. La mascarilla Vinny Lady, como ustedes ven, es una mascarilla como un poquito más ligerita, más suave diría yo. Y por eso tenía mi duda que esta prueba fuera a funcionar, porque yo siento como que los productos 2 en 1, como que su fórmula debería estar como un poquito aligerada para tú poder utilizarlo como crema de peinar, pero no sé, es una percepción mía. Y yo suelo colocármela en todo el cabello desde arriba, es decir, no tanto en el cuero cabelludo, pero desde donde tengo los rizos incontrolables, para que se vea y se note el trabajo de la mascarilla. En el siguiente lado estaré colocando la mascarilla de Scala. Esta es más espesita, lo cual me daba a mí una sensación como que puede ser que esta sea un poquito mejor. Pero no se lleven de eso y no adelanten este video para ver los resultados, porque yo les aseguro que ustedes van a estar tan sorprendidas como yo. Para colocármela, el proceso es igual que la Vinny Lady. Me la voy colocando en todo el cabello, desde arriba hasta abajo. Es un poquito más difícil esparcirla por lo espeso, y si tu cabello está un poquito ya que no tiene tanta agua, que eso le damos un punto a favor a la Vinny Lady, es decir, la Vinny Lady se esparce bastante mejorcito, vamos a decir, en el cabello. Luego de ya aplicarme las mascarillas en cada uno de los lados, me voy a colocar el gorrito térmico y voy a durar unos 15 o 20 minutos con él. Ambas mascarillas necesitan esto para tener un mejor resultado, que tú te la dejes un poquito de tiempo. Y eso fue lo que hice. Ya al retirarla, señores, ya yo estoy notando una diferencia. Díganme ustedes aquí en los comentarios, ustedes lo notan. El lado de Vinny Lady versus el lado de la Scala. Y como crema de peinar, como estas dos mascarillas sirven para lo mismo, me las voy a colocar también un poquitito solamente, porque el cabello lo siento bastante suave, hidratado, que no necesita tanto producto para terminación. Entonces me voy a estar colocando un poquitito de cada mascarilla en cada lado, así como lo están viendo, y simplemente lo esparciré de medios a puntas. Esto sí que como que no le doy tanta importancia ya a la raíz del cabello. Y nada, vayan observando a ver si ustedes ven una diferencia, porque yo ya noto una diferencia. El lado de la Vinny Lady está un poco más lacio, el rizo está un poquito más relajado, versus el lado de la Scala. Ese lado está más rizado. Luego de un rato de yo tener este pelo al aire antes de secármelo, se nota más la diferencia, es decir, el lado de la Scala. Y eso es algo que yo he visto en esta mascarilla, que muchos dicen que la utilizan para rizarse el cabello. Y es que sí, fíjense cómo tiene una diferencia muy marcada. El lado de la Scala, los rizos están más formados, más definidos, a diferencia del lado de Vinny Lady, que uno pensaría que deberían estar los dos como más relajaditos. Pero todavía no le voy a quitar ningún punto a ninguna de las dos, no le vamos a hacer nada todavía porque falta secar el cabello. Y considerando que estas mascarillas se activan con el calor, es decir, son termoactivas, voy a esperar a secarme el cabello para después darle mi opinión. Y voy a estar secando primero el primer mechón de un lado y luego continuamente el segundo mechón del otro lado, para tener los dos resultados preliminares al punto y no esperar terminar de secarme un lado para después secarme el otro, porque ahí sí se va a ver una diferencia bastante notoria.
Y como pueden ver, este es el resultado preliminar de haber secado un mechón de cada lado para poder compararlo. Sé que de un lado tomé más cabello que otro y no está totalmente seco, creo que en la raíz todavía le falta un poco, pero ya sí puedo notar una leve diferencia que no se ve pero se siente al tacto, básicamente la primera diferencia. El planchado, señores, yo no pensaba plancharme el cabello en el día de hoy porque estamos a mitad de semana y realmente no era necesario, pero viendo los resultados preliminares yo dije sí, tengo que plancharme el cabello para ver finalmente y comprobar mis sospechas. Entonces tuve que plancharme el cabello, solamente le hice un planchado rápido, es decir, 2 pasaditas por mechón, nada muy espectacular, pero aún así se nota bastante la diferencia, que les comentaré en adelante. Y así termina la comparación de hoy. Este es ya el resultado final de esta comparación. Yo quedé bastante sorprendida y aquí están mis consideraciones. Este es el lado del Scala, este lado que les estoy mostrando ahora, y este es el lado del Vinny Lady. Señores, el lado del Vinny Lady quedó más lacio que el Scala. Yo, de verdad, si me preguntan al inicio de este video cuál de las dos se va a quedar más lacio, yo hubiese dicho el Scala, pero realmente no. Aquí estoy mostrándole a mi hermana en un videito en la noche para que ella me diga si es verdad lo que yo veo, que el lado del Scala me quedó menos lacio que el Vinny Lady. El Vinny Lady aquí tiene unas ondulaciones, pero era porque yo tenía el cabello en una coleta, pero aún así está más sedoso, está más suelto. En brillo, no, en eso las dos están iguales, los cabellos tienen el mismo brillo en los dos lados. En conclusión, las dos me quedaron muy bien, pero el Vinny Lady me quedó más suave y más sedoso que el lado del Scala. El lado del Scala me quedó lacio igual, pero un poquitito más áspero. Ahora queda ver si en el resto de la semana cuál de los dos permanece más. Según mi experiencia con la Scala, me ha durado hasta una semana básicamente el cabello en muy buen aspecto. Con Vinny Lady no recuerdo porque yo creo que esa es la primera vez que yo la pruebo luego de haber usado el Cativa. Y creo que por eso tengo la diferencia de estos resultados tan notorios, ya si ustedes ven el video en comparación. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna otra idea de qué dos mascarillas podemos probar, de las que ya hayas probado para poder tener una perspectiva ya de previo uso, déjenmela aquí abajito en los comentarios. Así es que nos vemos en la próxima. Bye bye.